Bienvenida familia dominicana, gracias por sintonizar aquí en el territorio nacional a través de Color Visión y en Estados Unidos, Canadá, las islas a través de Televisión Dominicana, también a través de nuestro canal de YouTube y del streaming de Color Visión. Buenas noches, bienvenida Diana. Diana está preparándole comida a sus hijos. No, ¿qué pasó? Se fue Diana, que no la veo. Bueno, mientras tanto, como escucharon a Edwin, hoy tenemos una mesa súper interesante con un panel lleno de expertos en medio ambiente, porque desde 2016 nuestro país se comprometió a cumplir con lo que establece el Acuerdo de París en cuanto a cambio climático y qué podemos hacer desde aquí, desde República Dominicana, para contribuir con que este problema no siga avanzando. Bueno, hay también muchas situaciones en nuestro país que tenemos que hablarlas, las cenizas de Punta Catalina, las emisiones de las mismas Barrick Pueblo Viejo, que estaba yo paseando el otro día camino a la frontera, y la verdad es que fue un espectáculo cuasi dantesco, porque en medio de tanta belleza estaba ese nivel de contaminación, y el comentario de alguien ahí fue: eso es un crimen medioambiental, y lo es. Nuestro problema con el agua en República Dominicana, el 20%, el 20 y tantos por ciento solamente recibe agua 24 horas. Aquí hay muchos temas importantes, nuestras fuentes acuíferas, cómo está República Dominicana en cuanto al medio ambiente y en cuanto a su educación y las iniciativas que se han tomado para cumplir con esa agenda. De aquí a 2030 hay un compromiso a nivel mundial. ¿Qué países no lo están cumpliendo y cómo nos va a afectar o nos está afectando ya? Este es el informe. Adelante. Y Diana. A finales de octubre, en su participación en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, Escocia, República Dominicana insistió en la necesidad de que los países en desarrollo reciban compensaciones para cumplir sus compromisos contra el cambio climático. Hoy en nuestra mesa, conversamos con expertos en medio ambiente sobre la realidad del cambio climático en el mundo y qué deberíamos estar haciendo para contribuir a contrarrestar el deterioro de nuestros recursos naturales. En 2016, durante el mandato de Danilo Medina, se había firmado el Acuerdo de París, donde el país se comprometía a aumentar su resistencia a los impactos climáticos, apoyar las prioridades de desarrollo sostenible y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para el 2030. Y aunque República Dominicana ha reafirmado su compromiso este año, ha condicionado el 20% de ese objetivo a la recepción de ayudas. Las cenizas de Punta Catalina, los rellenos sanitarios, el sargazo, las granceras, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación del río Osama que el interceptor nunca resolvió y un sinnúmero de problemas continúan sin solución, mientras experimentamos las consecuencias del cambio climático todos los días. Hoy en nuestra mesa, conversamos con expertos en medio ambiente sobre la realidad del cambio climático en el mundo y qué deberíamos estar haciendo para contribuir a contrarrestar el deterioro de nuestros recursos naturales. Este es un tema mucho más importante de lo que gran parte del mundo le ha dado a la importancia. Está afectándonos ya, desde ya, y las alarmas están disparadas desde hace muchos años, pero no deja de ser controversial. Por eso hoy es muy necesario que todos, las diferentes generaciones en sus casas, escuchen sobre todo lo que tiene que ver con nuestra isla y cómo estamos nosotros dentro del marco de lo que podríamos hacer, de lo que se podría hacer a nivel conjunto para evitar una catástrofe o varias catástrofes en el futuro. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Juan Eduardo Julia Mera, quien es viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por estar con nosotros. Luis Carvajal, don Luis está aquí, don Luis Carvajal, ambientalista y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. El ingeniero Osiris de León, ingeniero geólogo, académico de la Academia de Ciencias, ambientalista, comunicador político, etcétera. Comprometido, óigame, cuántas cosas me le han puesto aquí, comprometido con la prevención de desastres naturales, además. Qué bueno. Tenemos a Yomaira Martino, fundadora y consultora líder de la empresa Green Energy Dominicana, dedicada a la asesoría y creación de
capacidades en temas de sostenibilidad, transición energética, medio ambiente y acción por el clima. Es abogada. Mucha gente entiende que estos términos son muy complejos, que no comprenden de qué se trata, que esta es la nueva moda. Vamos a entenderlo hoy. Enrique de León, por último, alguien a quien le tenemos un gran aprecio, vocero del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, un organismo de la sociedad civil y un gran luchador en este caso y en este momento con la situación de las cenizas de las plantas de carbón de Punta Catalina. Bienvenidos todos, buenas noches. Diana, hola. Hola, estaba esperando que terminaras la presentación de los invitados. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que te tenemos. ¿Cómo está la temperatura por allá? Ahora mismo 1 grado. Y por cierto, a propósito del tema, este es un noviembre atípico. Aquí es muy caliente. Ya para esta fecha, generalmente en Toronto las temperaturas están más bajas. Bueno, la temperatura a nivel mundial ha subido 1 grado, 1.1, eso es lo que estuve leyendo, y hay un compromiso para evitar que llegue a cierto nivel. Pero eso nos lo van a explicar ustedes. Nuestro hashtag es Cambio Climático ENM. Y vamos a empezar definiendo esto, porque recuerdo cuando salió el documental de Al Gore, la película y toda la controversia que se generó, ya de eso ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho. ¿Está el mundo comprendiendo realmente la situación? Vamos de lo general a lo particular. ¿Está comprendiendo el mundo la situación a la que se enfrenta si no reduce la emisión de gases de efecto invernadero, si esto continúa como va? ¿Qué es lo que puede pasar a nivel mundial y qué es lo que ya se está viendo? Si alguien me puede dar esa respuesta. Bueno, el mundo ha entendido, porque el panel intergubernamental, el panel de expertos de Naciones Unidas ha hecho comprender, porque además hay una serie de fenómenos que parecen indicar que ya estamos sufriendo efectos significativos del cambio climático y porque las alarmas se han disparado en todo el planeta. ¿Qué ocurre? El clima es un valor, es una serie de promedios para indicadores, temperatura, pluviometría, humedad relativa, que giran casi siempre alrededor de un valor. Cuando estos promedios empiezan a moverse, pero siempre para largos periodos de tiempo, se dice que hay un cambio en el clima. O sea, el cambio del clima no es algo que yo percibo en un fenómeno que ocurre hoy. La gente dice, mira, este ciclón tan fuerte, eso es el cambio climático. Pero esas cosas no pasaban en el pasado. Perdón la pregunta necia, pero es lo que la gente siempre dice. Han ocurrido. A lo largo de la humanidad han habido deshielo, ha habido... Varía la frecuencia y hay una tendencia asociada a un factor generado por los humanos, que es la concentración de gases de efecto invernadero. Son aquellos gases que capturan el calor que debe devolver la Tierra, producto de los rayos incidentes del Sol, y ellos lo devuelven. Como ellos lo retienen, eso termina calentando el planeta. Cualquiera lo puede ver como algo insignificante, pero cuando uno se da cuenta lo que significa 1/10 de grado son... 1 grado. Niveles, no, 1/10 de grado. Son niveles de energía inmensa, capaces de provocar grandes variaciones en patrones climáticos. Y estamos hablando de que hay amenaza de que podamos llegar a 3.2 grados. Y la idea no es frenar el cambio climático, es poderlo llevar a un nivel tolerable. Por eso, ahora, las alarmas apuntan sobre 3 cosas. Primero, los factores que generan que se acumulen los gases de efecto de invernadero, que tienen que ver con los modelos de producción. Combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles. Fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles. Hay otros factores naturales, por ejemplo, el metano es un gas de efecto invernadero que no está asociado a estos modelos, pero su peso es mucho menor que el de los combustibles fósiles. Lo segundo es, bueno, como esto va a provocar estos efectos, ¿cómo va a responder sobre las sociedades organizadas, sobre la población humana, y qué hay que hacer para que sus efectos sean los menos gravosos, los menos dañinos? Y aquí tenemos que preparar 2 cosas: la capacidad de la sociedad de responder esa palabrita que han puesto de moda de resiliencia, que lo trae del lenguaje de lo físico, que es cuando un sistema se altera, pueda volver a su estado anterior. Nosotros cuando hablamos de crear resiliencia estamos hablando de capacidad
de superar los impactos que vaya creando, que va a crear el cambio climático. Y el tercer componente es, bueno, ¿y cómo manejamos, distribuimos las responsabilidades y las asumimos en los estados, en las sociedades, en los sistemas productivos, en las entidades, en las organizaciones y en los individuos sobre el cambio climático? Porque en última instancia se trata de algo en lo que tenemos que responder absolutamente juntos todos, y los países menos desarrollados con menor capacidad para enfrentarlo. Esa es una de las demandas también al resto de países. Nosotros hacemos un aporte insignificante y sin embargo los impactos que vamos a recibir son muy significativos. Y esa era justamente la pregunta, porque uno ve que muchos países están dentro de la lista de los que pueden ser más vulnerables a los efectos del cambio climático. Sin embargo, el Caribe y República Dominicana está entre los principales países que pueden recibir impactos negativos. ¿Por qué? Si nosotros no somos de los principales emisores de gases de efecto invernadero y de contaminación en el mundo. ¿Alguien más? Bueno, hay múltiples factores y sé que el profesor Osiris luego va a complementar con la parte que a él le atañe, y es, por ejemplo, nuestro perfil socioeconómico, nuestras condiciones demográficas, la composición de nuestra sociedad. Cuando tenemos los índices de pobreza que manejamos, cuando tenemos los tipos de vivienda que hay en zonas rurales tan débiles, cuando tenemos una población que hace caso omiso quizás a las condiciones geológicas para construir en ciertos lugares y también a los riesgos asociados a inundaciones, pues entonces estamos hablando que eso incrementa nuestra vulnerabilidad natural, ¿verdad, profesor? Así es, definitivamente. Es que nosotros vivimos en un planeta donde nuestros territorios están delimitados como nuestros países, pero nuestra atmósfera no. Y el cambio climático no está en el suelo, está en nuestra atmósfera. Entonces, cuando tú tomas los datos de la Organización Meteorológica Mundial, desde 1850 hasta el presente, te encuentras que hay un cambio en la curva de crecimiento de las temperaturas a nivel global entre el periodo preindustrial y el periodo postindustrial. Pero cuando tú sigues la curva y llegas a la década de los años 70, te encuentras un crecimiento exponencial extraordinario y la curva de la temperatura es total y absolutamente paralela a la curva de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y eso genera, como te decía Luis ahorita y te decía Yomaira, te genera que una parte importante de la radiación solar que te llega cada día, cuando tiene que salir reflejada como radiación ultravioleta, se te queda dentro como la casa de campaña cuando tú ibas a la playa, cuando tú eras niña. Al calentarse, todo el planeta se está calentando. Eso implica que la tasa de radiación solar que te llega sobre la superficie del mar es mucho mayor, y ahora tú tienes un periodo más largo de producción de vapor de agua que genera centros de baja presión, y ese centro de baja presión evoluciona a una tormenta, la tormenta evoluciona a un huracán mayor. Rapidísimo. Y entonces esos fenómenos que tú los viste en el 2017, que en 8, 10, 12 horas pasaban de tormenta a categoría 4 y 5, Irma, María, Harvey, lo viste todo ese mes de septiembre que fue dramático en el 2017 y que estuvimos amenazados porque tanto Irma como María dieron señales de acercarse a territorio dominicano. Y entonces ahí es donde viene esa vulnerabilidad de la que hablaba Yomaira. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una población asentada en zonas marginadas, a orillas de ríos, arroyos y cañadas, esos fenómenos meteorológicos te van a producir grandes impactos negativos sobre esas comunidades. Y ahí es donde la sociedad en su conjunto, y era lo que se discutía ahora en Glasgow, tienen que ponerse de acuerdo, porque yo no hago nada con reducir, como país chiquito, si China, Estados Unidos, los India, principales emisores, Rusia, Japón y Corea, que son los 6 grandes emisores, no lo están haciendo. Fíjate que el presidente de China no fue y el de Rusia tampoco fue, para no asumir un compromiso de firmar un documento de algo que no podían cumplir antes del 2035 o del 2040, porque todo aquí se está
postergando para el 2035 o el 2040, porque entienden que hacerlo ahora afecta a sus economías. Ese es el problema. Yo voy a dejar una pregunta y nos vamos a la pausa para que la contesten luego. Y quiero que me la conteste el señor Julián Mera, quien representa al Ministerio de Medio Ambiente. En Glasgow, en Escocia, en la cumbre, República Dominicana volvió a reafirmar su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 25%, pero condicionó ese compromiso a que eso fuera paliado con un 20% de ayuda. Pero ¿qué planes tenemos específicos de recibir esas ayudas? Cuando volvamos de la pausa. Ya regresamos en un instante con sus comentarios. Recuerde escribir a nuestro Instagram o a nuestro Twitter con el hashtag Cambio Climático ENM. Vamos de lo general a lo particular. Hablaremos de esta tierra y todo lo que estamos haciendo mal aquí. Ya volvemos. Y lo que estamos